Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué vamos a estudiar hoy? Hoy vamos a estudiar la lección 13 para el 24 de diciembre del 2022, el proceso del juicio. Ya casi se acaba el año. Ya casi se acaba. Y estamos terminando, falta una lección más. Y aquí esta penúltima lección es sobre el proceso del juicio. Tremendo mensaje que nos toca estudiar, Clara Mercedes. Y para juicio tenemos que orar. Oremos. Gracias te damos, Padre, por tu amor, tus bendiciones, tus cuidados. Gracias. Porque tú nos permites estudiar tu palabra, porque viene un juicio. Gracias, oh Dios, por tu amor y misericordia. Amén. Amén. Pues Clara, de inmediato nos vamos a la Escritura para analizar esto del juicio. Y vamos a comenzar con una introducción de cuáles son los parámetros del juicio de acuerdo a la Escritura. ¿Qué dice Miqueas son los parámetros del juicio? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar, misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Mira, Clara, qué interesante. ¿Cómo tú resumes qué es lo que requiere Dios de ti? ¿En qué va a estar basado el juicio? En cómo tratemos al prójimo. Yo estoy de acuerdo contigo, porque mira, analicémoslo uno por uno. Hacer justicia. Hacer justicia. Eso es algo que tiene que ver con la persona nada más. Tú puedes hacer justicia a ti mismo. No. Contigo mismo hacer justicia contigo. Bueno, en un sentido sí, porque por ejemplo, debo comerme 5 platos de arroz blanco con... Johnny, el arroz blanco no es bueno porque el arroz blanco por eso precisamente, nena. Y se convierte en azúcar en el estómago. Entonces, no es toda justo. La harina blanca no hace es daño. justo, no es justo comerse los 5 platos de arroz blanco con mucho sal, unos frijoles, unas habichuelas con mucha sal. Por eso es mejor usar arroz integral. Pero espérate, ¿y si son 5 platos de arroz integral, es justo? Tampoco. Entonces, hacer justicia con respecto a uno quiere decir tener mayordomía, de saber tener disciplina. O sea que sí se puede hacer justicia a uno, pero en realidad ese no es el contexto bíblico, ese es un contexto presente, occidental. Además, por eso Dios dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero eso fue muy sabio. Muy sabio. ¡Ping! Por eso es que nosotros... Así que la justicia siempre es con respecto a uno, es lo que tú estás diciendo. Claro. Porque no se puede amar a otro. Si tú te comes los 5 platos de arroz blanco con mucha habichuela, muchos frijoles, con mucha sal, tú no puedes darle a otro un plato balanceado de arroz integral y con poquita sal o ninguna, la sal natural nada más de los frijoles, de las habichuelas, al otro, porque no lo ves, no lo puedes ver. Tú te imaginas que la mucha sal y el arroz bien blanco, el sello rojo, ese es el bueno. Esa es una marca de Puerto Rico. Así que lo primero es hacer justicia y tiene que ver las relaciones con los otros. Y luego, amar misericordia. ¿Cómo es eso, Clara Mercedes? Pues eso es parte de hacer la justicia. Tenemos que amar. O sea, que eso está explicando cómo se hace la justicia. Exactamente. O sea, que la justicia no es asunto de maceta, es asunto de amor. No es asunto de golpe, no es asunto de disciplina violenta sobre el otro, sino que es un asunto de amor en misericordia. Por eso, Johnny, tenemos tantos ejemplos en la Biblia, y uno de ellos que es maravilloso en misericordia es el hijo pródigo. Y mira cómo es que se tiene que... Cada uno de estos está cualificando al anterior. ¿Cómo se hace justicia? Amando la misericordia. ¿Cómo se ama la misericordia? Caminando humildemente con Dios. Todo esto se hace frente a Dios, pero las cosas las hacemos al prójimo. El juicio va a ser basado en cómo tratamos al prójimo. Exactamente. Y Daniel 7 nos dice:
un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Son varios libros, porque si fuera uno solo dijera el libro fue abierto, pero los libros. Y la semana que viene vamos a hablar más de eso, de cuáles son los libros y demás, pero esta semana estamos circunscribiéndonos, limitándonos, hablando solamente de esta introducción acerca del juicio. Y lo que dice Daniel es que hay un juicio, que el universo entero está involucrado, y ya sabemos, según Miqueas, cuáles son las razones del juicio. Quiere saber Dios cómo hemos tratado al prójimo que hemos tenido en nuestras vidas. Y se ha registrado esto en una serie de libros que vamos a ver la semana que viene cuáles son estos libros. Clara Mercedes. Jorge Tejada. ¿Qué te parece a ti este asunto del tribunal? El tribunal se sentó. Te das cuenta que tribunal implica más de una persona. Claro. Y eso es algo que necesita diálogo, pero no es parte de la lección de esta semana, lamentablemente, hablar de quiénes son el tribunal. Pero podemos comentar el hecho de que Dios nunca hace nada separado de su criatura. Esta idea se dice muchas veces en la Escritura, que Dios no hará nada sin comunicar a sus siervos los profetas, por ejemplo. Pero esto de siervos los profetas es exclusivo, es un grupo exclusivo. Pero no, aquí se refiere a todos los seres humanos. Y nadie es excluido. Por eso Romanos 2 nos habla de que hay dos formas del juicio. Y eso no lo vamos a ver aquí, lo hemos hablado en otras lecciones, pero no es parte del tema de esta semana, pero lo puedo mencionar. Ustedes lo pueden encontrar. Romanos 2 habla de juicio que es basado en la ley, que explica qué es lo que se espera y cómo debes tú tratar al prójimo. Por ejemplo, Levítico 19 da una serie de detalles de quién es el prójimo, y lo que más habla es acerca del extranjero que está dentro de tu puerta. Ese es el prójimo central, de acuerdo a Levítico 19. Léanlo. Y lo segundo, Romanos 2 nos dice que los que no tienen Levítico 19 y pueden leer toda esa ley y todo Deuteronomio y la Biblia entera, serán juzgados conforme a su conciencia. ¿Te acuerdas, Clara? Claro. ¿Qué te parece esa idea de dos formas del juicio? Que no es solamente conforme a lo que está escrito en la Biblia, sino que también para los que no tienen la Biblia, como está escrito en las conciencias. ¿Qué te hace pensar eso? Sí, porque es que Dios escribió los mandamientos en el corazón de cada persona, de cada ser humano. Y por eso todas las personas en todos los países, en todos los tiempos, han tenido esa conciencia, porque es que Dios les escribió esos mandamientos en sus corazones. Y esa conciencia de esa escritura es a través de... ¿A través de quién, Clara? Del Espíritu Santo. Que sostiene la vida de cada ser humano. Desde que Dios sopló aliento, lo que sopló fue el Espíritu Santo. Y está sosteniendo la vida no solamente de los así llamados santos, sino de todos, el 100% de los seres humanos. Eclesiastés 12:7 nos recuerda que ese Espíritu Santo de Dios que ha estado en cada inhalación y en cada exhalación, regresa a Dios ¿cuándo? Cuando morimos. Exacto. Cuando vamos al polvo de nuevo. Así que está la combinación de Génesis capítulo 2 verso 7 con Eclesiastés 12:7. Esos dos versos nos dicen que Dios sopló, y eso sucede cuando nacen los bebés, que le dan una nalgada para que empiece a respirar. Los que no salen gritando le dan una nalgada para que griten, y ese impulso de responder al dolor le abre los pulmoncitos y comienza ese proceso automático. Hay que poner la máquina a funcionar. Y así sucede con cada ser humano. Claro, para muchas personas esto es misterioso, porque ellos se imaginan que el Espíritu Santo solo tiene relación con los santos.
si no es santo, si no guarda el sábado, si no tiene justicia y hace todas las cosas bien, entonces no tiene Espíritu Santo. Esa gente no lee la Biblia, Clara. Esa gente no cree lo que dice la palabra de Dios. Porque ¿cuál es la acción que define a Dios número uno con todos los seres humanos? ¿Qué acción? ¿La acción de creación o la acción de redención? ¿Cuál de las dos define a Dios como punto de partida? ¿Acción de creación o acción de redención? ¿Cuál de las dos? Primera de creación y después de redención, porque si no hubiera creado, no hubiera podido redimir. La creación define la relación de Dios con todos los seres humanos y con todas las criaturas y con el universo. Claro. Y Dios siempre ha sido el creador y siempre ha sido el rey. Dios nunca le entregó el poder del reinado a los seres humanos, así que los seres humanos no se lo entregaron a Satanás. Todo esto para decir que el juicio está basado en lo que, por supuesto, enseña la Biblia, pero Romanos 2 nos dice que lo que enseña la Biblia también está en la conciencia a través del Espíritu Santo, y lo que el libro de la vida que tiene las personas que han sido juzgadas, aquí está Dios sentado en su trono, y el registro de todas las acciones de la vida es lo que hacemos con quienes. Con nosotros mismos y nuestros prójimos. Exacto, de amándonos a nosotros y a nuestros prójimos. Y eso está en Apocalipsis 20:12. Léelo, por favor. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo con sus obras. Así que el juicio es de acuerdo con sus obras. Y esas obras son lo que Miqueas habla. ¿Qué hacemos en favor de los otros, amándolos con misericordia y con humildad? Esa es la regla del juicio. Y Mateo 25 hace esto bien clarito, Clara. Eso no es solo el Antiguo Testamento que lo dice, no es solo Miqueas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero o extranjero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron. O inmigrante, claro. Sí, emigrantes. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y no importa el estatus legal o ilegal, emigrante, todos. Entonces le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? O inmigrante ilegal, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron... Tú le pusiste 2 desiertos. Claro, para enfatizar más, Johnny Ramírez. Ok.
que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Entonces irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Claro, esto es impresionante. A mí me resulta impresionante que Dios se identifica con el ser humano y va a juzgar a todos los seres humanos en relación a cómo trataron a otros seres humanos. Así que el juicio no es si guardó el día correcto, el juicio no es si perteneció a la iglesia correcta, el juicio no es... De hecho, cada una de estas cosas, la iglesia es para servir a los demás. Y el sábado es para darle comida a los inmigrantes. Lean el mandamiento, ahí está clarito. El forastero tiene que reposar contigo. ¿Y cómo va a reposar contigo? Comiendo contigo. Lean el mandamiento. Cada una de las actividades de las escrituras, tanto de la iglesia como de los mandamientos, son relativos a nuestra relación con los demás. Y eso no lo digo yo, aquí lo dice Jesús en las palabras escritas y registradas por Mateo, donde nos dice que el juicio va a ser relativo a qué, Clara Mercedes. ¿A cómo tratamos al semejante? Eso es poderoso, eso es portentoso y eso es una admonición a la iglesia. Que los que se creen santos, que se sienten tan buenos y tan perfectos porque van bien vestiditos a la iglesia el día correcto, bien vestiditos con su Biblia y su himnarito en las manitas y llegan a la iglesia así tan lindos y bonitas con sus zapatitos y todas las cositas. Que se me quedó claro. Y sus carteritas. Y sus carteritas. Y Dios le va a decir, estoy hastiado de que estén guardando el sábado. Porque lo que yo quiero es qué hacen por el prójimo en el sábado. Cómo tratan a los demás. Cómo buscan oportunidades para servir humildemente, como habla Miqueas. Ese es el juicio. Y si no lo tiene claro, léalo en Mateo 25. Y si no le gusta, vuélvalo a leer otra vez. Y si todavía se siente que lo que usted necesita es tener toda la verdad y conocer todo lo correcto, lea Mateo 25 de nuevo. Léalo y léalo y léalo, apréndaselo de memoria para que entendamos en qué está basado el juicio. Las palabras de Jesús no son para torcerse ni para virarse. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo practico. Vamos a ver qué más dice la Biblia. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia, blanco también, era mayorcito. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas como fuego ardiente. ¿Y quién sabe lo que esto quiere decir? Es posible que lo que está hablando que fueran color dorado. Lo brillante que era. Sí. Que era una cosa que le cerraba los ojos de tanta brillantez. Sigue. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Y eso qué será? Bueno, sigue. Lo más seguro, un río de fuego era una calle de oro. O la gloria que... O la gloria. Sí. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. Así que es el universo entero. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Detengámonos un momento. Así que imaginémonos esa escena. La escena del juicio. Primero, no vamos a entenderla. Los símbolos que están allí, no sabemos qué quieren decir y cómo funcionan. Lo que sí sabemos es que es impresionante, que habla mucho del poder que tiene Dios. Es un poder extraordinario, es el creador. Claro. ¿Y cuántas personas están allí? Muchísimos, miles de miles y millones de millones. Y yo sugiero que esto quiere decir todos los seres humanos, todo el universo. Entonces... Yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Así que le dan oportunidad al que está siendo juzgado para que hable. Porque aquí tenemos este cuerno, tanto representa a los seres humanos como representa al diablo. Y va a haber oportunidad para que hable. Sigue. Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. Ese va a ser el resultado para los que son enemigos de Dios, que quiere decir los que no trataron bien a los seres humanos, a su prójimo.
los que no amaron humildemente, los que no practicaron misericordia para el prójimo. Esos van para el fuego. Sigue leyendo. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Así que aquí en esta visión del juicio están ocurriendo varias cosas al mismo tiempo y el tiempo está siendo como mezclado. Futuro, presente y pasado están siendo mezclados. Y eso es cosa de Dios, que no tenemos que entender ni poder explicar. Pero el verso 13 entonces se refiere a un personaje que lo traen. ¿Y cómo llaman a ese personaje? Hijo de hombre. Que era el nombre preferido que usaba Jesús para referirse a sí mismo. Así que este es Jesús. Sí. Pero esto solo lo podemos entender si miramos el Nuevo Testamento. Con el Antiguo Testamento, hijo del hombre no implica divinidad. En el Nuevo Testamento enfatiza la humanidad de Jesús. Pero no tenemos que definir esa doctrina aquí ahora. Llegó ante el anciano de días y lo presentaron delante de él. Le presentaron al Hijo del Hombre al anciano. Correcto. Entonces le fue dado el dominio de la majestad y eso es fascinante, Clara. Eso es fascinante que haya que presentarlo. Porque ellos todos lo conocen. Y tenemos que recordar que vamos de vuelta al juicio. O sea que esta presentación de Jesús es una acción como parte del juicio. Y la presentación yo sugiero que es mostrando todos los milagros de salvación y de sanidad que hizo Jesús, todas las veces que amó, todas las veces que le dio besos a los niños y los incluyó, todas las buenas cosas, las acciones, porque el primero que es juzgado es este Hijo del Hombre. Esto es una primera acción de juicio, clara. Y el primero en ser juzgado es el Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre, pues, pasa el juicio. Mira el verso 14, los resultados. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará. Y su reino uno que no será destruido. Basado en las acciones de su vida, del amor que lo llevó hasta la cruz, este Hijo del Hombre se lleva consigo todos los dominios. Date cuenta ahí que los arropa a todos y pone también a todos los seres humanos a servirle. Así es. Esto es un poquito perturbador para muchas personas, porque en realidad, ¿quiénes son los que le van a servir a él? Pues los que decidieron amar al prójimo como él. Pero aquí no hace distinción. En otros lugares sí hace distinción y habla del fuego y los que van al fuego y los que van a la vida. Pero en este verso pone a todos los seres humanos sirviendo a Jesús, estando con él por la eternidad. Pero no es problema mío definir eso y no es la lección para definir eso, solamente para perturbarlos un poquito y ponerlos a pensar. Vayámonos a lo que está escrito de nuevo. ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas pequeñas de esta vida? Así que cuando habla del tribunal, aquí nos dice que ¿quiénes están en ese tribunal? Nosotros. Imagínate, Clara Mercedes. Qué privilegio tan grande. Nosotros ser parte de ese tribunal que al primero que juzga es a Jesús. Eso está increíble. Eso está fuerte, ¿verdad? Pues yo me puedo imaginar, porque en todo tribunal, basándonos en las cosas de este mundo, todos los juicios tienen testigos. Así que la fila de todos los seres humanos que han recibido bendición de Dios. Yo doy testimonio. Él hizo salvación para mí
de estas maneras. Y da. Por eso no hay tiempo, no hay problema de tiempo en este juicio, claro. Aquí no tenemos consternación por el tiempo. Cada ser humano va a dar testimonio en ese tribunal de la bendición y la misericordia que Jesús le ha dado y ha sido para su vida. ¿Tú tienes palabra que quieres dar testimonio en ese tribunal, Clara Mercedes? ¿Puedes darnos un ejemplo de las cosas que estás agradecida de lo que Jesús ha hecho por tu vida y en tu vida? Son tantas, pero la que me viene primero a la mente es cuando nació mi hijo mediano allá en Costa Rica. Es decir, Johnny Alexander. Johnny Alexander en la Clínica Bíblica de San José, Costa Rica. Y yo estaba, porque mis embarazos fueron todos con mucho riesgo. Yo tenía... Porque tú eres una mujer negativa. explica, ¿por qué tú eres una mujer negativa? Soy RH negativa o negativa y tú eres O positivo. Así que yo soy el positivo, ella es la negativa. Pasaba todo el embarazo que no podía hacer casi nada sentada, no podía ni sentarme, especialmente en este embarazo, todo el tiempo acostada. De hecho, hoy por hoy hay fácil solución para esto. En aquel tiempo había solución también, pero no había sido integrada de una manera seguida para todos los casos. Entonces, bueno, no hablemos de eso. Así es que yo fui... Tú vas a dar testimonio de Voy a dar testimonio de cómo Dios me ayudó. ¿Y cuál fue la pregunta que tú le hiciste a Juan Bautista Pérez Valverde? ¿Qué pregunta tú le hiciste? No, pero espérate, antes de llegar a esa pregunta. Yo voy, entonces me siento mal, sentía dolores y el doctor No, pero me Clara, examina. no hay tiempo para una historia tan larga. No, yo la voy a hacer corta, Johnny, confía. Cuando el doctor me mira, me dice, señora, todavía le falta. Tiene que irse a su casa a descansar. Entonces me examinó. Porque era como la tercera vez que yo te llevaba al hospital. Sí, y me devolvían. Entonces me examinó, deja ver si hay dilatación. Dice, no hay nada de dilatación, váyase a su casa. Y cuando yo vi que ese doctor salía, yo pensaba que me iba a morir y Dios me dijo, grita. Y empecé, ¡guay! ¡Guay! Me dice, dar testimonio, ¿verdad? Señora, ¿qué le pasa? Y yo, me estoy muriendo. Y cuando vino me examina otra vez, dice, ay, si ya están los 10 centímetros. Lo que tocaba era la espalda del niño. Ay, señor, si yo no hubiera gritado, ya saben. Después cuando nació el niño, que no respiraba ni le funcionaba el hígado, entonces yo le pregunto, ¿y está muerto? Y él me dice, señora, ni lo que era Dios. Y Dios salvó a mi hijo, duró 21 días allá en Costa Rica, que hay servicio médico tan bueno. Así que tú le das testimonio de la salvación de tu hijo, Johnny Alexander, el que es capellán, sirviendo a Dios, sirviendo a los pacientes. Amada y ahora Clara, está terminando una segunda maestría en capellanía en Loma Linda. Amada Clara, ese es el juicio y esa es la bendición. Y cada uno de nosotros decide. Yo invito a todos a que preparemos nuestro testimonio acerca de Jesús y esa sea la preocupación nuestra. Y también incluyamos en el testimonio cómo nosotros hemos imitado a Jesús, que ha hecho tantas cosas. Imitemos a Dios, que ha hecho tantas cosas por nosotros. Nosotros hagamos en misericordia y en amor al prójimo. Al extranjero, al inmigrante. Que dediquemos mucha energía en estudiar maneras de servir al otro. Para servir y amar al otro. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.